¿Empezamos, chicos? Me Sí, Mara, parece. cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos las bienvenidas a esta serie de encuentros que hemos denominado a la puesta del sol, organizados por la Universidad Nacional de Comahue, la Facultad de Ingeniería, en realidad el Departamento de Física, un grupo de trabajo que venimos trabajando a lo largo del año para poder llegar a aprovechar y realmente que todos disfrutemos de este eclipse del 14 de diciembre que va a atravesar la zona sur de nuestras provincias de Río Negro y Neuquén. El equipo de trabajo aquí presente, Néstor Camino de la Universidad San Juan Bosco, contamos con Santiago Palantoni del Observatorio Astronómico de Córdoba y nuestro motor, la doctora Beatriz García, ¿sí? Que desde Mendoza nos viene acompañando en todo lo que es la capacitación docente y bueno, las salidas al medio, con Martín Rucci desde Piedra del Águila, con Mariela, creo que también estamos en Piedra del Águila, y con Pablo, que nos acompaña en todo esto. Esta es nuestra anteúltima charla, que comenzó allá por el mes de agosto, todos los miércoles, compartiendo con especialistas en el tema, tanto nacionales como internacionales. Así que, bueno, le damos la bienvenida a la doctora Cristina Mandrini, que nos va a hablar de preparándonos para el eclipse, el Sol y su atmósfera. ¿Sí? Beatriz, que vas a hacer una presentación más formal de Cristina, te paso la palabra. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias a los que nos están acompañando en este encuentro de hoy. Parece mentira que sea la anteúltima charla, ¿verdad? Pero ya nuestra función ya casi termina porque lo nuestro es simplemente ir preparándonos para el eclipse del 14 de diciembre. Estamos muy agradecidos a la doctora Cristina Mandrini, que es investigadora del CONICET y se desempeña en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, pero también del CONICET, y es profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ella es doctora en astronomía, como todos los que nos han acompañado, casi todos los que nos han acompañado en estos miércoles de los encuentros a la puesta del sol, y su tema específico de investigación tiene que ver con la física del plasma, así que del plasma solar, de manera que es un momento muy bueno para ir preparándonos y para escuchar algo interesante. Las personas piensan que sabemos todo del sistema solar y la verdad es que sabemos una pequeña partecita de cómo es la actividad del Sol, cómo es el campo magnético solar y cuál es su impacto en lo que uno denomina medio interplanetario e inclusive, ya lo hemos hablado algunas veces, lo que se llama meteorología del espacio. Así que es un gusto tener una especialista en el tema. Muchas gracias, Cristina, por supuesto, y ahora el escenario es todo tuyo. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la presentación, y bueno, voy a ver si comparto mi pantalla. ¿Se ve, verdad? Se ve, se ve. Ok, listo. Bueno, como gracias a un eclipse total podemos ver la atmósfera del Sol, por lo menos la atmósfera externa, y aún la capa más baja, que es la fotósfera. Llamé a esto el Sol y su atmósfera y preparándonos para el eclipse. En esta primera imagen, lo único que hay es recordarles cómo ocurre un eclipse total de Sol. Ven a la Luna, que se interpone entre la Tierra y el Sol, la zona de sombra, donde vamos a tener la totalidad del eclipse, la zona de penumbra, en donde vamos a ver el eclipse parcial, marca la órbita de la Luna y la órbita de la Tierra alrededor del Sol. El comentario sobre esto es que de manera natural, o sea, sin usar ningún ocultador artificial,
Es solo durante un eclipse total de sol en que podemos observar la corona solar, que es entre 100.000 y 1.000.000 de veces menos intensa que su superficie, que es la fotósfera. Entonces, originalmente, hace muchos años, la única manera de observar la corona del Sol era esperar a un eclipse total. La primera fotografía científicamente útil de un eclipse total la tomó un daguerrotipista. El Observatorio Real de Königsberg, que era Prusia, le encomendó a un daguerrotipista, Julius Berkowski, con un telescopio muy elemental, sacó esta fotografía que está acá, pero a pesar de ser muy básica, aparecían estas zonas brillantes que, o sea, obviamente se veía la corona, no tan bien como si hubiésemos tomado la fotografía hoy en día, y estas zonas brillantes que hasta ese momento no se sabía muy bien si formaban parte de la corona solar o no. Fue en la primera fotografía o las primeras fotografías tomadas sobre ya expediciones científicas fueron las de Warren de la Rue. Acá hay una imagen que tal vez ya han visto con su fotoheliógrafo, ya esto era mucho más sofisticado, y es en esta expedición observando el eclipse del 18 de julio de 1860, o sea, 9 años después, que Warren de la Rue, con esta fotografía, confirma que ahora, en combinación con otros observadores, que estas zonas brillantes que acá había observado Julius Berkowski, eran protuberancias. O sea, estas zonas ahora se llegó a la conclusión de que lo que se estaba observando era de origen solar y eran las protuberancias. Durante este mismo eclipse, que fue observado por muchos observadores, Guillermo Temple hizo este curioso dibujo que se ve acá. Hubo otros dibujos similares, yo puse en donde, o sea, esto no es una fotografía, esto está dibujado por el observador, en donde se ven de vuelta todas estas zonas brillantes que son protuberancias y estas extensiones que nosotros le llamamos streamers. La palabra la usamos en inglés, la palabra streamer castellano, la traducción es un poco rara, pero esto era habitual verlo en eclipses totales. Pero Temple dibuja también esta estructura extraña, ¿sí? Que en ese momento tampoco se sabía muy bien lo que era, acá en el cuadrante inferior derecho, pero hoy en día, por comparación con esta imagen, y las imágenes que habitualmente se toman algunas misiones espaciales como el SOHO, el Solar and Heliospheric Observatory, con sus coronógrafos, esto se piensa que era una eyección coronal de masa. Por otra parte, el año 1860 es un año cercano a un pico del ciclo de manchas o ciclo solar, que después vamos a mostrarlo, y en este caso es el ciclo solar 10. Los ciclos solares se enumeran y este sería el 10º ciclo solar. Y en los máximos, estos eventos, las eyecciones coronales de masa, son habituales, ocurren con frecuencia, y a veces podemos ver más de una por día. Entonces, es probable que lo que haya dibujado Temple haya sido una eyección coronal de masa. Ahora, a partir de 1931, ya no tenemos que esperar a un eclipse total de sol para ver la corona. Bernard Lyot, alrededor del 31, diseña un instrumento capaz de observar la corona solar a voluntad. Quiere decir, yo puedo observar la corona cuando quiero.
Ese instrumento es el coronógrafo y monta el primer coronógrafo en el observatorio de Pic du Midi, en Francia, 2.680 metros, porque tiene el cielo, o sea, que hace falta para observar la corona que es tanto menos intensa, y entonces estamos muy buena nitidez de cielo. Esto que está acá es Pic du Midi hoy en día, la cúpula abierta, lo que se ve acá es el coronógrafo. Esto es un diagrama. ¿Y qué es un coronógrafo? Un instrumento que oculta con un ocultador el disco del Sol, y el detector puede observar la corona. El diseño es extremadamente preciso, y porque el problema es que hay que evitar la difusión de la luz solar en el interior y solamente quedarse con la parte más tenue de la luz solar, que sería la corona. Y hay un filtro en una línea roja de la serie Balmer, H-alfa, entonces lo que se observa es la corona en H-alfa. Esto, aunque no muy bonita, es una imagen del coronógrafo de Pic du Midi del 1 de noviembre de este año, o sea, es una imagen sin procesar, o sea, es como sale del coronógrafo, y bueno, si bien no se ve mucho la corona, acá se ven las protuberancias. Cuando esta imagen se procesa, yo la bajé de la base de datos, así sin procesar, cuando se procesa se observa la corona cercana, las protuberancias obviamente en H-alfa, en esta línea, y la corona cercana. Bueno, entonces, esto es un resumen, por ahí acá hay muchas palabras, pero para explicar por qué es importante, aún hoy en día, para un científico, para un físico solar, ir a observar la corona durante un eclipse total de sol. Los mejores coronógrafos que hay en Tierra nos permiten observar por encima de la superficie solar, el disco solar, o sea, lo que voy a llamar después la fotósfera, nos permiten observar hasta 350.000 kilómetros por arriba. O sea que todo lo que esté de la fotósfera a 350.000 kilómetros no lo vemos con un coronógrafo. Hoy en día hay coronógrafos a bordo de satélites, cuya ventaja es que no tienen que sufrir la turbulencia atmosférica, evitan los problemas de la turbulencia de la Tierra, atmosférica de la Tierra, y el mejor coronógrafo en el sentido de permitirnos ver más de la corona solar y bajar un poco más dentro de la atmósfera del Sol, fue un coronógrafo que ya no funciona hoy en día y que nos permitía observar por encima de 70.000 kilómetros. La Luna, que es un ocultador natural, nos permite en un eclipse de los que se llaman anulares, en donde no cubre completamente el Sol, observar con buen contraste por encima de unos 45.000 kilómetros de la base de la superficie del Sol, o sea, de lo que vamos a llamar del disco solar o la fotósfera. Pero en un eclipse total, vemos mucho más, o sea, el eclipse nos muestra mucho más. La Luna, dependiendo de las condiciones, cubre casi exactamente el disco del Sol, a veces un poco más, a veces un poco menos, y se puede observar tan abajo en la atmósfera del Sol que uno puede llegar hasta la base misma de lo que le vamos a llamar cromósfera, que es la capa siguiente por debajo de la corona. O sea, el Sol, su atmósfera del Sol tiene capas, como la atmósfera terrestre. La más baja, la que le voy a llamar la superficie del Sol, es lo que acá llamé fotósfera. Después viene la cromósfera y por encima está la corona. O sea que en un eclipse total de Sol con un buen telescopio, o sea, no sofisticado, sino con la cobertura que corresponde, podemos ver hasta la base de la cromósfera.
Entonces, primero yo, puse esta imagen acá para recordar un poco el espectro electromagnético. El Sol emite en todo el espectro electromagnético, de radio a rayos gamma. Acá tienen las longitudes de onda por comparación con algunos objetos. El Sol tiene el máximo de emisión en el visible, por eso vemos en el visible, o sea, lo que nosotros llamamos el visible, y es porque nuestros ojos están adaptados a quien nos ilumina, que es el Sol. Acá tiene el máximo, y esta es la máxima emisión de la fotósfera solar. Pero después se emite en ultravioleta, en extremo ultravioleta, en rayos gamma, en rayos X acá dice suaves y fuertes, nosotros le llamamos en la jerga rayos X blandos y duros, emiten microondas, emiten radiofrecuencias, o sea, el Sol emite en todo el rango. Esto es el máximo de emisión, que es la emisión fotosférica. Entonces, una vez que hemos recordado un poco del espectro electromagnético, vamos a ver un esquema muy sencillito de la atmósfera solar. O sea, la atmósfera solar, como dije, la primera capa se llama fotósfera, después viene una capa que se llama cromósfera y después la corona. Esto es realmente un esquema muy, muy, muy sencillo, que muestra cómo varía la temperatura con la altura en la atmósfera del Sol. La zona de la fotósfera, en donde la temperatura comienza a bajar hasta una zona que se llama el mínimo de temperatura, se observa en general en el visible, o sea, lo que uno le llama la luz blanca. La zona de la cromósfera se observa en el visible, básicamente, fundamentalmente, la mayor cantidad de observaciones, las más históricas, las tradicionales, están en la línea roja de la serie de Balmer, a la que llamamos H-alfa. También se lo observa en el ultravioleta. La corona se observa en rayos X blandos, en extremo ultravioleta, y obviamente si cubro el disco solar, o sea, si cubro la emisión de la fotósfera, lo puedo observar en el visible y en algunas líneas de hierro ionizado. Así como la temperatura tiene esta curva y primero baja y luego sube abruptamente hasta llegar a más de 1 millón de grados en la corona, la densidad va bajando, o sea, es más denso en la zona fotosférica y menos denso en la zona coronal. Por eso el contraste, el gran contraste y la necesidad de tapar el disco para poder observar la corona. Bueno, la explicación de por qué la corona y esta región es más caliente que la fotósfera es todo un gran enigma en la física solar y es lo que conocemos como el calentamiento de la corona. Entonces, lo que vamos a ver ahora es fenómenos que se observan en cada una de estas capas. Acá está una imagen de la atmósfera solar a lo largo del espectro electromagnético. Acá longitudes de onda más largas, longitudes de onda más cortas y algunas imágenes. Entonces el Sol emite radio, infrarrojo, visible, ultravioleta, extremo ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Entonces acá tienen una imagen en helio 1, que está un poquito corrido, está en el bajo, pegado al visible, pero es más infrarrojo. Luego tenemos una imagen de la cromósfera en H-alfa, o sea, esto sería la cromósfera sin actividad, más o menos son unos 10.000 grados. Luego tenemos el ultravioleta, estamos observando a 1,5 millones de grados en la baja corona, y después tenemos rayos X más alto en la corona, que estamos observando a unos 3 millones de grados, ya sería lo que llamaríamos la corona superior. Entonces el Sol emite a lo largo de todo el espectro y acá hay distintas imágenes a lo largo del mismo. Ahora, para observar el Sol
en estas longitudes de onda. El visible obviamente lo podemos observar desde tierra. En radio tenemos una ventana, podemos observar, entre el borde del infrarrojo y microondas también tenemos una ventana, pero la atmósfera es como un paraguas que nos bloquea, por suerte y afortunadamente, las radiaciones de alta energía, los rayos X, los rayos gamma y la mayor parte del ultravioleta. O sea, acá están las capas de la atmósfera terrestre, la troposfera es la capa en la que vivimos, después viene la estratosfera, la mesósfera y por arriba la termósfera. Si queremos observar rayos gamma, tenemos que irnos por encima de la termósfera, rayos X, o sea, este es nuestro límite, o sea, no podemos observar estas longitudes de onda desde tierra, solamente podemos ver en el visible. Y acá tenemos que subirnos hasta estas alturas para poder observar el Sol en estas longitudes de onda, y solamente podemos observar en la ventana de radio parte de las microondas, ¿sí? Desde tierra la emisión del Sol. Entonces, la radiación más perjudicial, la de mayor energía, es bloqueada por nuestra atmósfera, que sería en esta zona, gamma, X, ultravioleta, y para este lado pasando ya la zona de radio. Entonces, las imágenes que les voy a mostrar, va a haber algunas en el visible, pero muchas van a ser tomadas por satélites. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a la fotósfera. Esto que está viendo acá es una película que pasa demasiado rápido, pero está hecha fotografiando los dibujos hechos por Galileo. O sea, de los cuadernos de Galileo, los dibujos hechos por él, es una película que muestra las manchas que dibujaba Galileo. Galileo observa manchas en el Sol con un telescopio en los 1600, y estas manchas le tomó un tiempo darse cuenta o entender que son de origen solar. Aparecen en el Sol como zonas oscuras en la primera capa de la atmósfera, que es la fotosfera. Acá, por ejemplo, tenemos un grupo de manchas, y acá tenemos el grupo de manchas, el mismo, comparado con el tamaño de la Tierra, eso para que se den una idea de cuán grandes son comparadas. O sea, nuestra Tierra entra en esta mancha 2 veces, por ejemplo, y en esta una vez. Estas manchas luego, con el correr de los años y allá por los 1850, cuando se empiezan a utilizar los magnetómetros que miden el campo magnético solar, se encuentra que son concentraciones de campo magnético intenso, y en general aparecen de a pares y forman lo que le llamamos nosotros región activa, que es donde vamos a observar los fenómenos activos solares, que después los voy a mostrar, que son las fulguraciones, las eyecciones de masa coronales, como las que vimos en el dibujo de Temple. Acá, esta que está acá es una fotografía tomada por un fotógrafo aficionado al inicio del eclipse de agosto del 2017, el eclipse que atravesó, del 21 de agosto del 2017, que atravesó cuya franja de totalidad atravesó prácticamente Estados Unidos de costa este a oeste. Y entonces la puse solamente para que vean que con una cámara protegida, obviamente, en el momento a medida que la luna empieza a eclipsar el Sol, uno puede ver las manchas solares. Obviamente no está muy nítida la fotografía, no es una fotografía sacada con un telescopio, ni es solo la foto de un aficionado. O sea, acá tenemos un par de manchas. Para que vean la estructura de una mancha, acá hay algo, o sea, con mucha mayor resolución, sacada por el Dutch Open Telescope, que está en Tenerife, y entonces se ve la estructura de la mancha,
que tiene una zona oscura que se llama umbra, una zona más clara que se llama penumbra, y todo esto que ven acá como burbujeando se llaman gránulos. Entonces esto es lo que uno encuentra a nivel de la fotósfera solar, es lo más llamativo en la fotósfera solar. Lo que se ve que muestra acá son el ciclo de manchas que Schwabe lo publica, o sea, publica que ve esta variación en el número de manchas en el año 1843, y el periodo que él más o menos se encuentra en realidad en el trabajo de Schwabe es unos 10 años, más o menos. Hoy en día el periodo medio es de 11.1 años, y estos son los ciclos a partir de 1850, cuando se empieza a observar con más frecuencia las manchas solares y ya tenemos magnetómetros solares. Y este es el ciclo 10, y acá está 1860, miren que está cerca del máximo del ciclo, que es cuando de la Rue, en sus observaciones, verificó que lo que miraba sobre la corona del Sol eran las protuberancias, y Temple dibujó ese coso circular, ese dibujito circular extraño que es una eyección coronal de masa. Hoy en día el ciclo solar 24 ya ha terminado y se ha iniciado el ciclo solar 25, estamos en los albores del ciclo solar 25. Este es el final del ciclo solar 23 y este es el ciclo solar 24. Este dibujo llega hasta 2019, o sea, acá estamos en el final del ciclo 24, y como pueden ver, el ciclo 24 fue mucho menos intenso en número de manchas, o sea, más bajito el número de manchas que el 23. Y para que tengan una experiencia, una sensación de qué es lo que le pasa a la superficie del Sol a lo largo del ciclo de manchas, acá puse esta película. Entonces ustedes van a ver que de repente hay muchas manchas o muchas regiones activas sobre el Sol, de repente disminuye el número y de repente vuelve a aumentar. Estos son datos reales, y la película está hecha por David Hathaway, que estudia, o sea, la evolución de los ciclos y encima hace predicciones sobre cómo va a ser el siguiente ciclo. Está mostrando entre 1980 y 2010, y miren cómo va variando, y cómo de repente tenemos muchas regiones activas y cómo de repente tenemos muy pocas. O sea, esto les va marcando cuando estamos en un máximo, cuando estamos en un mínimo del ciclo solar. Entonces, acá, bueno, esta termina en el 2010. Bueno, si vamos ahora a la siguiente capa de la atmósfera, lo que quiero es que miren esta película y van a ver, esto es fotósfera y manchas, o sea, luz blanca, pero lo que se está superponiendo encima es una imagen en el ultravioleta. La temperatura es más o menos 60.000, 80.000 grados Kelvin, es una imagen en helio 2, 304 Armstrong, y lo que se nota, lo que se ve, es que las manchas solares, estos agrupamientos de manchas solares, coinciden con las zonas más brillantes en el extremo ultravioleta, que estoy a una temperatura mayor que la temperatura de la fotósfera. Entonces, las manchas solares coinciden con las zonas más brillantes, que son más calientes, y estas son las que llamamos regiones activas, los conjuntos de manchas, y esto es donde vamos a observar actividad solar, o sea, los fenómenos activos solares, y es donde va a ser más intensa la actividad. Entonces ahora estamos subiendo en la atmósfera y pasamos de la fotósfera y las manchas a la siguiente capa, la capa de más arriba, que es la cromósfera. Entonces esta es la cromósfera. Acá está vista en H alfa, o sea, en la línea que yo les dije, en la línea roja de Balmer. Acá vemos las protuberancias en el limbo, que es lo que van a ver
durante el eclipse, las protuberancias, y estas líneas largas y oscuras no se llaman filamentos y no son ni más ni menos que las protuberancias vistas sobre el disco. Si esta protuberancia llegase a este borde que se limbo limbo solar, yo la vería brillante en contra del fondo menos denso. Acá la veo oscura porque mi fondo es más denso. Entonces, acá está entonces unos 6.563 Armstrongs, que es en H alfa, y acá se ve una protuberancia en el limbo en extremo ultravioleta. ¿Qué se ve en la cromósfera? Si tuviesen un telescopio con un filtro en H alfa, verían obviamente las protuberancias en el limbo, los filamentos y estas zonas brillantes, que se usa una palabra en francés que es plage y quiere decir playa, así la bautizaron y todavía usamos esa palabra. Entonces a nivel de la cromósfera vemos los filamentos, que en el limbo son las protuberancias, y estas zonas brillantes, que son las plages. Esto que está acá es obviamente una imagen, porque es extremo ultravioleta, tomada de un satélite del Solar and Heliospheric Observatory, y miren la forma tan bonita, diría yo, que tiene la protuberancia que estamos observando. En la cromósfera ocurren, además, eventos de liberación de energía muy violentos, que son las fulguraciones. O sea, son fenómenos muy violentos de liberación de energía. La energía liberada es extremadamente alta. O sea, para compararla, no sé si uno la compara con una bomba de medio megatón de Hiroshima, son 10.000 millones de bombas de Hiroshima, o sea, es extremadamente alta. Estas ocurren en pocos minutos y en pocos minutos calientan la corona a varias decenas de millones de grados. Se las ha observado en rayos X y se las ha estimado temperaturas de 20 millones de grados. Y emiten también partículas energéticas al medio interplanetario, o sea, liberan energía y emiten partículas energéticas al medio interplanetario. Lo que están viendo acá es el disco del Sol, como lo observa el telescopio ASTA, H Alpha Solar Telescope for Argentina, que está en San Juan. Esta es la cúpula del ASTA abierta y el telescopio se ve acá. Esta es una fulguración como se la ve sobre el disco en H alfa. Fíjense que acá están estas elongaciones oscuras que son los filamentos, y acá tienen una fulguración en una película observada por el ASTA, y si observan con cuidado al principio de la película, a ver si acá ven este material oscuro que se eyecta. Había un filamento en el centro, en esta región, y este es el filamento que, al cambiarse la estructura del campo magnético y liberarse esta energía, el filamento es eyectado. O sea que estos filamentos, en particular este no se eyectó en este evento, pero el tramo que estaba entre medio de estas dos bandas fue eyectado durante este evento. Entonces tenemos en la cromósfera, como la vimos antes, que sería la cromósfera sin actividad, los filamentos, las plages, las protuberancias en el limbo, y podemos observar en H alfa también, en esta línea roja de la serie de Balmer, las fulguraciones. Acá ahora estamos yendo más arriba, o sea, ya vamos a la baja corona, y ahora lo que estamos viendo es una fulguración en una línea de extremo ultravioleta, 193 Armstrong, como lo observa un instrumento, el Atmospheric Imaging Assembly, que está volando ahora a bordo de este satélite que se llama Solar Dynamic Observatory. Lo que están viendo es una fulguración. Acá ven arcos, o sea, hay arcos. La corona no es tan
así extensa, prolija, con los streamers, como la vimos en los eclipses, o ahora se los voy a mostrar en los eclipses, sino que está completamente estructurada. Está estructurada en forma de arcos. Y acá tienen, la fulguración ocurre en esta región, pero acá ven arcos, y este latigazo que parece observarse acá es la eyección de material al medio interplanetario. En un momento van a ver un cambio en esta zona, y es una eyección de material, o sea, una eyección coronal de masa. Estos arcos que vemos acá están precisamente, tienen sus bases ancladas a las manchas. Son arcos que contienen al material de la corona y tienen sus bases en las manchas solares. O sea, son arcos de campo magnético. El plasma está dentro de líneas del campo magnético. Y estos son como las líneas de un imán, como si tuviesen un imán con polo norte, polo sur, y las líneas del imán, y los arcos serían como las líneas de campo de un imán ancladas a el campo, a las manchas, que tienen una polaridad positiva y una polaridad negativa. Ahora, la fulguración anterior nos llevaba a la corona. Bueno, acá estamos ahora en la corona. Y así es como se la veía en los eclipses totales. Estas son fotografías de eclipses totales. Esta es de un eclipse de agosto de 1999, esta es de un eclipse de julio de 1991. En la corona, la parte externa, o sea, acá estamos, la luna nos está tapando el disco, estas regiones rojas y que las van a poder observar durante el eclipse son las protuberancias, y dependiendo obviamente de la nitidez del cielo, las condiciones atmosféricas, van a poder observar estas estructuras, tal vez no como acá, sino más parecidas acá, porque la corona va variando su aspecto a lo largo del ciclo solar. Y nosotros recién estamos en los albores del ciclo 25, venimos del mínimo del ciclo 24. Entonces la corona es más sencilla en época de mínimo y más compleja en época de máximo. Entonces, ¿qué vemos en la corona? Zonas donde hay oscuridad, o sea, no vemos material, por ejemplo, aquí, a eso se le llama agujero coronal. Estas regiones se le llama streamers. Y si vamos ahora a ver la corona interna, no la externa, cuando ahora la miramos en extremo ultravioleta o rayos X blandos, vamos a ver los arcos que vimos en la película anterior. Entonces, esta sería la corona vista en distintas épocas del ciclo. Fíjense cómo varía el aspecto. ¿Y qué vemos entonces cuando vamos más abajo? O sea, cuando ya no vemos un eclipse, sino que no eclipsamos el disco y vemos la corona, sino sobre el disco solar, lo que vemos son arcos. Arcos, arcos y arcos. Arcos magnéticos. Entonces acá hay un viaje desde los 70 hasta hoy en día, y en realidad es en los 70 cuando se confirma la estructura en forma de arcos de la corona solar. Esta es una imagen del Skylab, del Apollo Telescope Mount, así se llamaba, es uno de los mejores telescopios de observación, obviamente, en su época. Y acá esto que ven es un arco, obviamente un arco en el limbo, y acá es cuando se concluye sobre la alta estructura de la corona. El siguiente telescopio, ya 1970, teníamos estas imágenes, en los 80 voló el Solar Maximum Mission, y esto que está acá es una imagen en rayos X duros. Lo que quiero decir ahora, no solo lo veíamos así, esto es en el extremo ultravioleta, sino en otras longitudes de onda, estos rayos X duros. El instrumento es el Hard X-Ray Imaging Spectrometer, y esta es una imagen de mi tesis doctoral,
yo trabajé con este instrumento, y esta forma que está acá es una forma que simula o parece ser un arco. Hacia los 90 tenemos ahora imágenes acá y acá en rayos X blandos del SOFF X-ray Telescope que voló a bordo de un satélite japonés, Yoho. Entonces acá lo ven en rayos X blandos, estamos más o menos a unos 3 millones de grados, y acá ven en extremo ultravioleta en 171 Armstrongs y 195 Armstrongs, en otro telescopio, el Transition Region and Coronal Explorer, que también voló la misma década, y tenía, si ustedes miran, estos arcos parecen mucho mejor definidos que lo que se ve acá, mucha mejor resolución que el Yoho en rayos X blandos. Entonces, debido a su alta temperatura, del 1.000.000 de grados para arriba, la corona se puede observar en rayos X y en el extremo ultravioleta, pero desde el espacio. Las regiones activas, o sea, estas zonas brillantes, aparecen como arcos cerrados y brillantes, o sea, las líneas de campo son cerradas, y en los polos, o sea, que acá no estoy mostrando ninguna imagen, lo que uno ve es que los arcos se abren hacia el medio interplanetario, que sería, sí, lo que vimos en, a ver si puede ir para atrás, acá, esta zona donde están los agujeros coronales, o esta zona, donde tenemos un agujero coronal. Entonces habíamos llegado a los 90, si nos vamos de mediados de los 90, tipo 96, vuela el Solar and Heliospheric Observatory, y acá tienen una colección de arcos a distintas temperaturas, de este satélite, SOHO. Algunos instrumentos se apagaron, se discontinuaron las observaciones, y hoy solamente funciona el coronógrafo, el que se llama Large Angle and Spectrometric Coronagraph, y es el único que está observando el Sol y lo observa de frente. O sea, el SOHO es un satélite que está ubicado enfrentando al Sol. Entonces, estos serían observaciones, y ven que hay arcos, 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 arcos y arcos. Desde alrededor de los 2010 hasta hoy en día, el Sol está siendo observado por el Solar Dynamics Observatory, y acá vemos observaciones que van desde la fotósfera, acá está en luz blanca, hasta, acá esto es campo magnético, acá estamos en el continuo, perdón, este es un doplergrama, yo me equivoqué, esto es campo de velocidades. Campo magnético, luz blanca, y después todas las longitudes de onda hasta llegar a las del extremo ultravioleta, y de vuelta ven los arcos. Alrededor del 2006 hasta hoy en día tenemos al Solar Terrestrial Relation Observatory, y lo que están viendo acá son observaciones del SECI, Sun Earth Connection Coronal and Heliospheric Investigation, también en el extremo ultravioleta, y de vuelta, dependiendo de la resolución, ven mejor o no los arcos, y acá tienen las regiones activas. Estéreo son dos satélites gemelos, uno se lanzó de la órbita terrestre, digamos, hacia adelante, el otro hacia atrás. Este sería el Solar Dynamics Observatory, que está, digamos, órbita, está a la Tierra, al nivel de la Tierra, a nivel terrestre. El EHED se tiró, el satélite Stereo A o EHED se tiró hacia adelante, el Behind hacia atrás, o sea, Behind es atrás. En el 2011 estuvieron en cuadratura con el SOHO y el SDO, entonces se observó el Sol a 360 grados, porque con un satélite acá y otro acá, el SDO acá y el SOHO, el SOHO está ubicado en el punto de Lagrange, no sé si L1, no sé si alguien lo ubica así, se podía observar el Sol a 360 grados,
este observaba de acá hasta acá, este observaba el frente y este observaba el otro lado. Bueno, por desgracia, el 1 de octubre del 2014 se perdió contacto con el estéreo A cuando estaba pegando la vuelta, y por más intentos que se hicieron de recuperarlo, no se lo pudo recuperar hasta que se desistió creo que fue en el 2018, el seguir probando recuperarlo. Entonces tenemos hoy en día el SOHO con su coronógrafo, el SDO, el Solar Dynamics Observatory, y el Estéreo B. Y más, otros más, que son misiones que están en órbita, como ahora la Parker Solar Probe, que se lanzó en el 2018, y tanto la Parker Solar Probe como el Solar Orbiter, que se lanzó el 9 de febrero de este año, tienen como fin acercarse lo más posible al Sol, el máximo y tomar ahora datos no solo remotos, como los estéreos, el SDO o el SOHO, sino datos in situ, en el lugar, tomar mediciones de densidades, temperaturas, en el sitio, o sea, lo más cercano al Sol posible en su atmósfera. Obviamente no están pegados al Sol. El máximo acercamiento de la Parker Solar Probe se espera ocurra en 2024 y va a estar a 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol. El Solar Orbiter no se va a acercar tanto, lo más cercano son 42 millones, pero lo que tiene el Solar Orbiter es que va a volar fuera de la eclíptica, va a observar el Sol en los polos. Estas son las dos misiones más recientes y tienen fundamentalmente datos in situ, también algunos instrumentos remotos, pero fundamentalmente in situ. Entonces ya llegamos a la corona, y en la corona, si ustedes se acuerdan del famoso dibujito de Temple, esa cosa circular, y ahora miran esta película que es una animación de esta imagen, lo que están viendo es una eyección coronal de masa, que podría ser un filamento perteneciente a esta región activa que es eyectado. Las eyecciones coronales de masa son los eventos eruptivos más energéticos de nuestro sistema solar. Lo que se eyecta es el campo magnético más el material que está atrapado en ese campo magnético, o sea, se llama el plasma, y la masa media que se eyecta, bueno, es un 10 con muchos ceros, o sea, es un 10 a la 13 kilogramos que se eyectan, y las velocidades son variables. Pueden ser de 100 kilómetros por segundo a 2000 kilómetros por segundo, y todo eso ingresa al medio interplanetario. Recién en los años 70, o sea, cuando teníamos el Skylab, que se confirma la existencia de estas eyecciones coronales de masa gracias al uso de instrumentos a bordo de satélites. O sea, hasta entonces había esos dibujos, se había detectado perturbaciones en la atmósfera terrestre cuando ocurrían, en realidad en la magnetósfera terrestre, en el campo magnético terrestre, cuando ocurrían eventos solares muy, muy violentos, pero la confirmación de la existencia de estas eyecciones coronales de masa viene en los años 70 con los datos, con los instrumentos a bordo de esos satélites. Entonces, acá, a ver si arranca, quiero mostrarle una película, si es que arranca, ahí está, porque no la tuve que, no la podía mostrar directamente desde mi PowerPoint, entonces la tengo que llamar con un hipervínculo. Lo que van a ver es una fulguración en distintas longitudes de onda, van a ver girar el Sol, la fulguración en distintas longitudes de onda,
y en un momento van a ver el material eyectado, esto que está acá. No, Cristina, Sí. no la estamos viendo. Ah, perdón, entonces, ¿cómo puedo hacer? Porque yo la veo. Tenés que darle compartir a toda la pantalla, me parece. Ok, a ver. Un momento, voy a reanudar. Mirá en view Options. Sí. A ver, acá. ¿La ven ahora? No, ahí vemos la primera diapositiva, la apertura. Esperen un momentito. Lo que pasa es que está interesante verla. Si alguien me indica cómo reanudar. Acá tengo algo que dice reanudar la función de compartir. Posicionate en la diapositiva que querés mostrar. Sí, me posiciono en la diapositiva, pero el problema es que no, cuando deja de compartir. Sí, deja de compartir y vuelve a entrar, por favor. Ok, compartir pantalla. A ver, compartir pantalla. A ver si ahora la ven. El problema es que no la puedo cargar sobre mi PowerPoint. ¿La tenés externa? Vamos a ver ahora. La tengo externa, ese es el problema. Espera. Esperen un momentito. Si voy y la cliqueo directamente, esperen un segundito. Esa es una opción, sí. Ir y cliquearla directamente. Disculpen, sí, pero denme un segundo hasta que la encuentre. Por favor, discúlpenme. Lo que pasa es que me pareció que estaba buena mostrarla, porque mostraba todos los eventos. Acá. Quizás la tengas que compartir, ¿no? A que la cliques ahí. Sí, ahora espero. No puedo hacer esto. Bueno, parece que no voy a poder hacerlo. A ver. No la ven, ¿no? No, por ahora ¿no la podés compartir? Es lo que estoy tratando de hacer. Ay, no te lo dejo. Pero no me deja hacerlo. El problema mío es que no podía cargarla en mi... En tu presentación. Cristina, claro, sí. Antes de arrancar, compartí y después vas al lugar. La arranco. Y arrancas. Claro. Bueno, esperen un segundito. Que la encuentre. Me van a discúlpenme. ¿Está bien? No, estas cosas pasan. Ya estamos súper acostumbrados. Compartir pantalla y me voy a... Charla Eclipse. Espera que todavía no se compartió. Sí, pero sí, lo que necesito es cliquear la película. Tal vez necesito hacer esto. Ahí. De reducir la imagen del Word, del PowerPoint. Es terrible esto. Perdonen. No, está todo bien. No importa. A ver, lo vas a lograr. Sí, no sé cómo lo voy a lograr. O sea, me pareció interesante mostrarla. Si no, no la muestro y ya está. Cristina, cerrá el PowerPoint. Sí, lo tengo cerrado. Bien. Abrí y ahora la película. Claro, abro la película. Ahí la abro. Primero la abro, esperen. No me deja abrirla. A ver. Reproducirla. No me deja abrirla. Qué pena. A ver, acá la tengo. Sí, acá la tengo. Ahora abro el Zoom. A ver. Si me deja abrir el Zoom. A ver. Te veo a vos, Beatriz. Compartir. Me voy acá. ¿Y ahora la ven, sí o no? Espera, por el momento no la vemos. ¿Pusiste compartir pantalla? ¿Pusiste compartir pantalla? Sí, señor, puse compartir pantalla. A ver, compartir. Ahora está compartida. Ahora sí. Bien, lo hemos logrado. La tecnología no puede con nosotros. Bueno, la idea es que vean acá
hay dos fulguraciones, acá se ve una. Estas son dos, esto que está acá es la curva en rayos X blando que se usa para clasificar a las fulguraciones. Y estas son dos fulguraciones muy violentas. Las más violentas son de clase X. Y estas dos fulguraciones fueron acompañadas de eyecciones coronales de masa, que es lo que están viendo acá, en coronógrafos, en que primero, si puedo retroceder, a ver si me hace caso. Estos son coronógrafos que están observando de tierra. Este sería el C2, este es el C3, así se llaman, de acuerdo a cuánto veo de la corona, si más afuera o más adentro. Y este es un estéreo. En este momento el estéreo B no estaba, tenemos solo el estéreo A, y acá es la Tierra. Y lo que está mostrando que esto nos está llegando a nosotros. O sea, está dirigida a Tierra. O sea, acá de frente vemos un halo. Esto que están viendo acá, esta es la Tierra, pasa muy rápido la película. La Tierra es este puntito, y esto que ven es masa que va a barrer la Tierra. O sea, están viendo el flujo del viento solar en unos datos que pone NASA. Entonces, en septiembre del 2017, el 6, hubo dos grandes fulguraciones acompañadas de dos grandes eyecciones coloradas de masa que barrieron la magnetosfera terrestre. Eso es lo que estaba tratando de mostrar esta película, que espero que ahora la haya podido ver. Y entonces estos serían las dos fulguraciones, esta que está acá y esta que está acá, esos dos picos de aumento de intensidad en rayos X blandos. ¿Y qué es lo que ven? Estos, de vuelta, son eclipses artificiales, estamos tapando, este sería el disco del Sol, llega hasta acá, y los coronógrafos tapan más afuera, y si la Tierra está hasta acá, no llegó. Si ven esta zona se dirigió, está en dirección a la Tierra. Esto sería el estéreo head y nos muestra que llegó a nuestra magnetósfera este evento. Bueno, ahora, habiendo tenido éxito con esto, dejo de compartir y voy a abrir mi PowerPoint, que todavía sigue. Acá está. Y no sé cuánto hace que estoy hablando. Entonces, esperen que pongo esto. Y ahora vamos a la siguiente. Bueno, ahora, la atmósfera del Sol no se termina en la corona, o si quieren decirlo de otra manera, la corona se extiende hasta el borde de la que sería la heliosfera, que es la zona de influencia del Sol. Lo que están viendo ahora son imágenes del mínimo de actividad en el 96, y este flujo de material que están viendo es el viento solar. O sea, no hay eyecciones coronales de masa, obviamente hay algunos streamers, pero ven una especie de flujo constante de material, ese es el viento. O sea, la corona se extiende en viento solar. Y el viento solar es un flujo constante de partículas que emana de la corona solar. Esta es una combinación de imágenes. Lo que ven en el centro sería el campo magnético con muy baja resolución. En verde sería ese coronógrafo que yo les dije que miraba hasta 70.000 kilómetros por encima del limbo, es el C1, el coronógrafo C1 del SOHO, que dejó de funcionar muy tempranamente, y después lo que están viendo es el flujo del viento en el LASCO C2, en el siguiente coronógrafo. Entonces, ¿hasta dónde se extiende la corona solar? Hasta el borde de la heliosfera. O sea, ¿hasta dónde se extiende la influencia del Sol? La Tierra y todos los planetas que conforman el sistema planetario. Y bueno, y acá está esta película, que seguro la vieron montones de veces, que muestran qué sucede cuando uno tiene una eyección coronal de masa, el material que viaja al medio interplanetario, y acá estamos nosotros, la Tierra,
nuestra magnetósfera golpeada por el plasma y el campo magnético, un fenómeno que se llama de reconexión o reconfiguración del campo, el ingreso de partículas que ionizan la zona ionosférica y forman las hermosas auroras, que son esos, hacia el final de la película, esos óvalos, o se llama óvalo auroral, que ven en los polos fundamentalmente. O sea, acá cuando llega van a ver sobre la pobre Tierra, que ha recibido el impacto de una eyección coronal de masa en su magnetósfera, la formación de auroras, que son muy bonitas, pero que también esta alta ionización, el óvalo auroral, está observado por satélite, es un satélite polar en el polo norte, y fíjense que el óvalo auroral llegó bien abajo, o sea, hasta la zona de California, y está en la zona de la península, acá al este, Miami, y esta sería una hermosa aurora. Y esto que pasa en el hemisferio norte también pasa en el hemisferio sur. Y esta es una aurora austral, no boreal, vista desde el sur de Chile, porque uno habla de las auroras y piensa Groenlandia y el norte y Estados Unidos y Canadá, pero esta es una aurora austral. ¿Está bien? Y entonces ahora, y para terminar, les puse algunas de las cosas que vimos en el eclipse del 2 de julio del 2019 en San Juan. Y acá necesito ir al principio de la película. Acá estábamos todos como locos sacando fotos, ¿no? Pero les quería mostrar, ¿ven esta? ¿Alcanzan a ver unas sombras, bandas de sombras? O sea, no sé si ven bandas de sombras sobre la superficie. A ver, estas bandas de sombra se llaman, en inglés se llama shadow bands, bandas de sombra, y se observan más o menos un minuto antes de la totalidad, y si están prestando atención a la superficie y no al sol, aunque todos estamos tratando de ver el sol y la totalidad, van a ver las bandas de sombras. Y estas bandas se producen porque la turbulencia de la atmósfera terrestre refracta los últimos rayos de luz solar. En esta película, si ustedes la miran, miren qué largas que son las sombras, porque el máximo del eclipse del 2 de julio del 19 fue a las 17:41 y el sol estaba más o menos a 11 grados sobre el horizonte. El 14 de diciembre vamos a tener un máximo más o menos a las 13:14 y el sol va a estar a unos 73 grados sobre el horizonte. O sea, no vamos a tener estas sombras largas, sino que vamos a estar prácticamente iluminados de arriba. Pero si alguno se quiere distraer un poquito y mirar la superficie, en lugar de mirar el sol, va a poder ver estas bandas de sombra. No se ven siempre, es difícil de verlas, y se ven fundamentalmente cuando hay un gran gradiente térmico entre la superficie terrestre, o sea, el sol estaba calentando mucho la superficie terrestre y se generaba esta región de turbulencia atmosférica, y por refracción se forman las bandas de sombra. O sea, no es fácil verlo. Bueno, esta es de vuelta distintas fases del eclipse del 2 de julio, acá está la totalidad, estas fueron sacadas por este muchacho que está acá, con el ojo en el telescopio. Acá se ven lo que se llaman las perlas de Bailey, o sea que es cuando se filtra la luz solar en la orografía lunar. Esto es lo que se conoce como el anillo de diamantes, y tienen distintas etapas o distintas fases del eclipse del 2 de julio. Y acá tenemos gente, obviamente miren con la protección correspondiente. Este es el muchacho que sacó es el que estaba mirando por el telescopio y que sacó las fotografías que formaron la composición anterior. Esto que está acá es el colador de fideos de Eve Cremades, que dio una charla en este ciclo, y lo que están viendo es la proyección, ¿sí?, de cómo la luna cubre el sol, ¿sí?, a través de los agujeritos del colador. Bueno, acá de vuelta esto tenía el mismo fin,
Bueno, este es el lugar donde fuimos a observar el eclipse. Entonces, bueno, con esto los dejo. Ojalá podamos todos ir a ver el eclipse del 14 y de disfrutarlo tanto como lo disfrutamos el 2 de julio. Y muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, Cristina. Estuvo súper linda la charla. Sé que ya está en la sala Susana Ramos, que es la normal maestra de ceremonias en este encuentro. Quería romper un poquito el hielo con las preguntas para que ampliaras un poco, porque aquí en la audiencia tenemos a muchos docentes y mucha gente que conoce un poquito de la estructura solar y de la interacción del Sol con la Tierra, porque ha tenido algunos cursos de capacitación, que ampliaras un poquito el tema de las eyecciones de materia y el peligro que corre la Tierra, porque vos solo hablaste de las hermosas auroras boreales y australes. Sí, yo solo sabía para completar la idea. Sí, yo sabía que habían tenido una charla de Santiago Vargas Domínguez sobre meteorología del espacio, entonces no quería repetir lo mismo. Hay cosas que vale la pena repetir, bueno, todas las veces que se pueda. Bueno, ¿qué sucede? Cuando vos tenés una eyección coronal de masa que implica que lo que eyectás desde del Sol es campo magnético más material, dependiendo de la orientación del campo magnético de esta eyección, ¿sí? Cuando enfrenta al campo magnético terrestre, a ver, vamos a explicar así. Si la orientación del campo magnético en la eyección coronal de masa es de norte a sur, nuestro campo magnético terrestre va de sur a norte. Cuando estas dos líneas de campo magnético se encuentran, se produce un fenómeno que se llama reconexión magnética, o sea, se cambia la configuración del campo magnético y eso permite que, no sé si vieron en la peliculita que mostré, que el campo magnético de alguna manera, voy a usar la palabra abra, pero no es que se abre, sino que se reconfigura y ingresan por los polos fundamentalmente, que es donde nuestro campo magnético terrestre es más débil, partículas que ionizan a la atmósfera terrestre, lo que llamamos la ionósfera. Esa ionización produce corrientes que, dependiendo del grado de ionización, son altas y, como toda corriente, descarga a tierra. O sea, todas las corrientes descargan a tierra y nosotros descargamos, o sea, mandamos los transformadores de alta tensión y toda la red eléctrica descarga a tierra. Si vos generás corrientes parásitas que ahora ingresan a tierra y descargan a tierra, y esas corrientes entran en los bobinados de los transformadores de alta tensión, podés producir fenómenos como quemar el transformador, por ejemplo. Podés producir fenómenos de corrosión en cañerías de gran longitud. Eso suele suceder en zonas cuando estás cerca del mar por la salinidad del agua marina. O sea, hay una serie de fenómenos que no son tan agradables como las auroras y que implican el hecho de que uno necesite de alguna manera poder diagnosticar y prevenir el hecho de el hecho de los daños que puede sufrir la tecnología humana. Nosotros no, o sea, yo formé parte de un grupo que se dedicó a juntar información sobre, se llama Space Weather, la meteorología del espacio. Había ingenieros, gente de la NOAA, la National, no me acuerdo las siglas ahora, NOAA, gente de ingenieros satelitales también, y la
conclusión, bueno, para quien arma satélites, es evitar o hacerlo de materiales tales que no generen corrientes, o sea, es estática. Si vos tenés un satélite y este plasma te barre, lo que generás es estática en la superficie metálica del satélite. Y esa estática te afecta a los instrumentos que están adentro del satélite. Entonces, los ingenieros lo que buscaban era la generación de materiales que de alguna manera aminoren los efectos de la estática. Lo que se suele hacer es bajar el voltaje de los instrumentos satelitales, o sea, como quien dice, apagarlos, cuando uno sabe que lo va a barrer este material, o sea, para evitar los daños. Eso en cuanto a la parte satelital. Y en la parte de tierra, no podemos evitar que pase lo que pase. O sea, uno a lo sumo podría prevenir con cierto tiempo. Entonces la conclusión de este panel que se juntó es que más que uno puede pronosticar, puede tener idea de cuándo va a pasar, lo que tiene que mejorar es la velocidad de respuesta ante un evento así. Si vos tenés un evento que te quema un transformador, lo que vos tenés que tener es un sistema tecnológico que responda lo suficientemente rápido para restablecer la energía. No sé si se entiende. Sí, o sea, hay cosas que no podemos evitar. O sea, esto fue toda una discusión. O sea, no podemos evitar que pase, no le podemos decir al sol, no eyectes nada, no podemos decir, bueno, no llegues a la Tierra y nos metas partículas ionizadas y ionices nuestra ionósfera, no podemos hacer eso. Podemos mejorar los materiales en la parte satelital, podemos mejorar los materiales en las cañerías, y tenemos que tener una velocidad de respuesta alta para evitar el impacto. O sea, la conclusión fue esa, lo que hace falta es una velocidad de respuesta muy alta. O sea, poder aminorar el daño respondiendo rápidamente al problema, solucionarlo rápido. ¿Está? Sí, perfectamente. ¿En cuánto tiempo sucede una CMI? Veo que Néstor pregunta. ¿Cuánto tiempo? Si vos usás las velocidades que puse entre 100 kilómetros por segundo y 2000, sucede una CMI y la más rápida ha llegado a Tierra, por lo menos de la era satelital y SOHO, en unas 18 horas. Vos tenés desde que la ves en el Sol hasta que llega, tenés 18 horas. ¿Está bien? Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo se produce esa filmación que vos hiciste en el Sol? No en cuánto tiempo llega. Yo pensé que estabas preguntando eso. Vos tenés 2 minutos de totalidad en el eclipse, ¿no? Yo estuve viendo las predicciones de la estructura de la corona de Predictive Science Inc. o Inc. cobra, Incorporated, con el Inc. se supone que cobra, pero libera esas predicciones, ya liberó la primera predicción, está en su página web, y va a liberar otra predicción de la estructura de la corona en una semana antes del eclipse. Entonces vos mirando la estructura de la corona y lo que ellos predicen en cuanto a la estructura del campo, podrías pensar que, o sea, por lo que se ve, que va a haber regiones activas, porque está subiendo el máximo de actividad cercano al limbo. Y en esos 2 minutos, y ahora llamale flor de suerte, ¿sí? Si sucede un evento, lo podés ver, lo vas a ver. O sea, esos eventos toman más de 2 minutos. O sea, vos podrías ver, suponete que tenés un telescopio que ves toda la corona, ¿no? Yo ahora no me acuerdo cómo es la predicción, pero si no me equivoco, están esperando regiones activas y protuberancias activas en el... a ver, yo no puedo decirte ahora, lo vi ayer a la noche. Sería en el limbo solar bueno, dicho en coordenadas solares, al noroeste, sería el noreste terrestre.
Entonces ahí están esperando que aparezcan reacciones activas. Entonces tal vez puedas ver toda la corona quieta y modificaciones en el limbo noreste, ¿está bien? Lo que vos vas a ver es una alteración de la estructura, pero obviamente tenés que tener mucha suerte para verlo, ¿está bien? Mucha suerte para verlo. Ahora, es notable lo que decís respecto de las predicciones, que era la otra cosa que te quería preguntar por los modelos, porque no sé si lo viste ayer, algunas cosas vinculadas con el Sol, también estuvimos nosotros viendo algunas cosas vinculadas con el Sol y aparecieron manchas. Están apareciendo unas manchas bueno, bastante importantes. Exactamente. Está creciendo, el ciclo está creciendo, viene creciendo. Y las predicciones, los invito a todos, se llama Predictive Science Inc. No tengo acá el link, pero yo creo que si ponen Predictive Science Inc. Prediction Solar Eclipse 14 December, o sea, así, y cliquean, o sea, por más que sea incorporated y cobren por sus predicciones, en este momento las están ofreciendo libres, son gratis. Pueden ir y cliquear en todas las figuritas y van a ver qué es lo que ellos predicen de la estructura coronal, qué es lo que están prediciendo de la estructura coronal para el 14 de diciembre. Y obviamente van a corregir el modelo y dicen que el siguiente release, voy a usar las palabras en inglés, lo van a hacer una semana antes del eclipse. El modelo de ellos es un modelo, bueno, magnetohidrodinámico, incluye el plasma, incluye el campo, la variación de temperatura con la altura, un modelo para la corona, y bueno, y en función de ellos hacen sus predicciones de la estructura coronal, el campo magnético. Predicen que va a haber muchas protuberancias. ¿Está bien? Ahí está, sí, Néstor, exactamente eso. Esa es la página, December 20 está en el chat para los que nos están acompañando. Está en el chat para el que quiera cliquearlo. Y si empiezan a cliquear, hay una predicción con el punto de visión para distintos telescopios ubicados en la zona sur. O sea naveguen en la página y van a ver qué es lo que ellos están prediciendo, ¿está? Otra consulta, Cristina, tiene que ver con algo que llama en general la atención, y es que cada vez que hablamos del aumento de la temperatura hacia el exterior, a la zona externa de la atmósfera solar, los científicos dicen es un misterio o es un enigma, porque el misterio es un enigma. Tal vez porque no queremos explicar tanto, pero hay montones de modelos. A ver. Exacto, a ver. Hay montones de modelos. O sea, a ver, las dos propuestas son, el calentamiento de la corona se debe a disipaciones de corrientes a través de un fenómeno de reconexión magnética a escala temporal de algo que se llama nanofulguración. O sea, yo les mostré fulguraciones, imagínense una nanofulguración, algo que de unos 10 a la 30 o 32 hercios de liberación de energía la bajan en nano, por 10 a la menos 9, y si estos eventos ocurriesen frecuentemente en los arcos magnéticos, o sea, constantemente vos tenés estas liberaciones en microfulguraciones por reconexión magnética, vos podrías estar calentando la corona de esta forma, por ejemplo. ¿Y por qué se producirían estas nanofulguraciones? Porque las líneas de campo magnético están ancladas a la fotósfera solar, que está en constante movimiento. No sé si vieron mis granulitos, o sea, hay movimientos convectivos constantes de la fotósfera solar que enroscan las líneas magnéticas que conforman los arcos, y si yo consigo que dos líneas magnéticas se reconfiguren y se libere energía, y puedo generar montones de estas nanofulguraciones, constantemente estoy calentando. Esto es un mecanismo. El otro mecanismo, que tal vez sea un poco más factible,
a escalas no en la baja corona, sino un poco más arriba, es la liberación de energía por ondas. Si vos tenés movimientos de la fotósfera, movimientos convectivos, y esto en magnetohidrodinámica, podés generar lo que se llaman ondas magnetohidrodinámicas. Y esas ondas que se generan también de vuelta a nivel de la atmósfera baja solar, viajan a lo largo de las estructuras y en algún momento liberan su energía. Entonces son los dos mecanismos de calentamiento clásico. Uno se llama por corriente continua, direct current, que son las nanofulguraciones, y el otro se llama por alternating current, o corriente alterna, que son ondas. Desde hace años y años y años, quienes están por las ondas defienden las ondas, quienes están por las nanofulguraciones defienden las nanofulguraciones. Es muy probable que pase todo junto y que depende de qué datos uno está analizando, parezca que predomina una manera de disipación a la otra. Hace muchos años, unos 20 años, yo hice un trabajo de comparar modelos con datos, y modelo de campo magnético, fue en el 2000, pero usaba datos de la baja corona. Y la conclusión de ese trabajo fue que predominantemente calentamiento es por disipación en nanofulguraciones, pero es la baja corona. Eran datos de la baja corona, eran datos en rayos X blandos. Por ahí, si vamos a otros datos, más arriba en la corona, va a haber otros que van a decir son ondas. Bueno, el porcentaje de que yo diría es A más B con un % delante de A y un % delante de B, que depende de qué observaciones estoy analizando, mi % crecerá en uno o en otro. Por eso es que decimos, es una incógnita. No hay ninguna incógnita. Ahí estamos todos peleando por ver quién predomina. Yo creo que los dos funcionan. Y depende de qué datos analizás. Los datos favorecen uno o favorecen el otro. Eso es todo. O sea, no es que es una incógnita que no sabemos develar, sino que es algo en donde todavía otros dicen es turbulencia magnetohidrodinámica. Si vas a hablar con alguien que hace turbulencia en plasma, te va a decir es el espectro de Kolmogorov de la turbulencia magnetohidrodinámica, y palabras extrañísimas las que estoy usando, pero te va a decir eso. Y todos son modelos. ¿Y qué cosa predomina? Depende de qué datos voy a analizar. Claro. Muchas veces. O sea, no es un misterio oculto que nosotros no queremos compartir. Es algo en donde todavía estamos discutiendo a ver quién tiene razón o no. Y no creo que unos tengan razón y otros no. Pasa todo junto, las observaciones apoyan uno, apoyan otro, pero pasa todo junto. Yo no me voy a poner la camiseta de nada, ¿está bien? Los datos me muestran esto ahora, pero si analizo otros datos, por ahí veo otra cosa, ¿está? Muy bien, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Yo soy Susana Ramos. No sé, alguien está hablando y no lo escucha. Te escuchamos muy bajito, Susana. Sí, muy, muy bajito. No sé quién habla. Ah, muy bajito, en serio, Susana, casi no se te escucha. Sí, no sé qué pasa. Bueno, no voy a hablar mucho, entonces. No, por favor. Tengo media complicada, parece hoy. Te agradezco mucho la charla, la estuve escuchando en el camino mientras llegaba, porque me agarró un corte de puente, así que por eso no puedo hacer la introducción. Pero muy interesante la charla. Te agradezco mucho. Bueno, gracias a ustedes. De la Universidad de Comahue, y gracias a todos los que nos acompañan. Acá veo una pregunta de Néstor que dice, ¿dónde se puede comprar el dispositivo especializado colador de Beckman? Te aseguro que el colador tuvo un éxito fantástico. Durante el eclipse los chicos iban a mirar el sol a través de los agujeritos del colador, porque teníamos un montón de chicos dando vueltas por ahí. Cualquier colador de fideos sirve.
Así que Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Te queremos Excelente. agradecer y hay varios agradecimientos de gente que estuvo escuchando desde varios lugares del país. Tenemos muchos oyentes de Neuquén, por supuesto, pero ahí está Néstor, creo que tal vez quiera hacer algún comentario. Ahí está Santiago desde Córdoba y Mariela Corti desde Buenos Aires, y bueno, y José Luis Armechea desde Tierra del Fuego, de Río Grande. Así que, como siempre, hemos llegado a muchos lugares del país. Néstor, Bueno. abriste tu micrófono, ¿querés decir algo? No, para saludarla a Cristina, nada más. Hola Néstor, ¿qué tal? Sabemos, Cristina, sabemos que vas a ir a Valcheta. Sí, yo voy a ir a Valcheta. Así que esperamos tener fotos. Nosotros todavía estamos atrapados en nuestras casas, así que, bueno, Sí, confiamos no, en que mandes. esperamos poder sacar lindas fotos y poder transmitir el eclipse. O sea, hoy estábamos en el IAFE tratando de ver cómo conectar los telescopios y usando la cámara, el telescopio y después conectarle una compu. O sea, bueno, no sé, vamos a ver qué sale de eso. Y la idea es transmitir el eclipse, si tenemos suerte y si la pandemia nos ayuda, porque hay lugares que la gente iba a ir y decidieron cerrar, así que no sé. Así es. Así que bueno, es una gran incógnita hasta el día 14 de diciembre, supongo. Así será, hasta que eso estemos creo. ahí, hasta que lleguemos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Adiós. Cristina, Chao, Cristina, a vos gracias. De nada, por adiós. tu tiempo. No te vayas Adiós. hasta que anunciemos a todo el mundo cuál es la charla de cierre, la última Ok. charla de este ciclo, después de, bueno, va a ser la número 15, si no estoy contando mal, parece mentira. La va a dar Mariela Corti, y el título es ¿por qué ocurren los eclipses solares y cómo observarlos? Es la charla que necesitamos para cerrar este ciclo a menos de una semana del eclipse total de Sol, el último de la década por lo menos, visible en territorio continental americano, porque todos sabemos que el año que viene hay uno visible desde la Antártida. Así Sí. que esperamos que nos acompañen. Vamos a hacer, seguro que vamos a hacer un brindis también para cerrar este ciclo, que fue no tan fácil de mantener, porque bueno, todos los miércoles, durante tantos miércoles, fue largo. Aquí la vemos a Mariela, capaz que quiere hablar sobre su charla de la semana que viene. Y bueno, lo único que puedo agregar es que, bueno, espero que les resulte útil, que seguramente varias de las cosas que diga ya las han estado escuchando, ¿no? En este ciclo de charlas que se están dando, todas tan interesantes, pero que, como decía Beatriz, hay algunas cosas que vale la pena repetirlas, y especialmente voy a hacer hincapié en la observación segura, ¿no? Del Sol y del eclipse en particular, porque, digamos, para que todos podamos disfrutarlo, que nadie salga lastimado ni perjudicado. Eso solamente. Acá están preguntando si vamos a mandar espumante para el brindis. Miren, mandar no, pero cualquiera que quiera tener su copa, nosotros estamos siempre muy bien dispuestos al brindis, aunque sea virtual. Así que, miren, este año nos vamos a acordar de todo. Nos vamos a acordar de los cumpleaños virtuales, de los ciclos de charlas virtuales, pero creo que ha habido una buena cosa en este desastre que nos ha tocado, en esta extraña manera de sobrellevar las cosas, y es que nos ha permitido escuchar a gente de todo el país y de otros países dando estas charlas, cosa que probablemente ni la hubiéramos planteado si estuviéramos todos libres de salir de nuestra casa y andar de un lado para el otro. Este tipo de propuestas, de las charlas continuadas a lo largo de tantos meses, de tantas semanas, no es algo tan común, Así que muy agradecido a todos los que nos han acompañado todos los miércoles, y bueno, gracias a Cristina, gracias a la próxima expositora. Gracias a ustedes. Gracias a la Universidad de Comahue, que nos brinda la sala de webinar, y los esperamos el miércoles que viene. Bueno, gracias a todos. Gracias, Cristina. Chao, chao. Muchas gracias.
Un saludo fuerte a todos. Chao, saludos.